historia del campesinado en Colombia ha sido una historia de la lucha por la tierra y la lucha por el reconocimiento de su identidad como grupo cultural diferenciado. Y nosotros hablamos de un grupo con derechos diferenciales porque nosotros no únicamente constituimos una fuerza de trabajo como lo pretende presentar y como lo acepta el Estado colombiano. Los trabajadores rurales son una fuerza de trabajo. Seguramente, pues, o sea, por su vinculación con las grandes empresas, pero su cultura, pues, puede ser diferente a la campesina. Los campesinos tenemos otras connotaciones diferentes a la producción agrícola o agropecuaria. Nosotros también tenemos una historia. Nosotros como campesinos tenemos una espiritualidad. Nosotros como campesinos tenemos unas costumbres propias, unas formas de relacionarnos. Tenemos unas formas sociales de vida y eso está directamente relacionado con los elementos de la naturaleza, como la tierra, el agua, la diversidad biológica, el clima y el territorio donde nos ubicamos como comunidades campesinas. Esa es la diferencia que nosotros siempre hemos exigido que se nos reconozca como grupo culturalmente diferenciado. Nosotros no somos una mera fuerza de trabajo. En esa lucha estamos, pero el gobierno colombiano ha tratado siempre de desconocer al campesinado, tratando de eh, introducir otras categorías que son diferentes al campesinado, por ejemplo, como la de trabajador rural, por ejemplo, como la de pequeño productor y ahora últimamente la de agricultura familiar. No hemos aceptado otra categoría diferente a la de ser campesinos, porque si nosotros aceptamos una categoría diferente, estamos nosotros aceptando que se parta la historia y nosotros continuemos con otro tipo de configuración social. La historia del campesinado en Colombia data de siglos y esa es una historia que a nosotros nos da arraigo y nos da propiedad sobre los territorios que nuestros ancestros y que nosotros hoy seguimos construyendo en nuestro país. Colombia tiene, bueno, voy a dar unos datos que son una aproximación porque nosotros no somos académicos, no somos investigadores, nosotros somos habitantes de un territorio, pero por la defensa del territorio conocemos algunas cifras. En Colombia hay, hay 114 millones de hectáreas. Colombia tiene 114 millones de hectáreas, de las cuales hay un poco más o menos 30 millones de hectáreas que están destinadas a la minería, a la extracción de minerales como el oro, el platino, el carbón mineral, bueno, otros minerales. Hay unos 45 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura y ganadería. De esos, el 35 millones de hectáreas están dedicadas a la ganadería. Y las familias agricultoras campesinas son aproximadamente 900,000 familias que tienen 1.3 millones de hectáreas. Nosotros allí hacemos una comparación. Si para ganadería hay 35 millones de hectáreas y hay un hato ganadero en Colombia de 25 millones de cabezas de ganado, y si hay 1.3 millones de hectáreas para 900,000 familias, eso quiere decir que una cabeza de ganado tiene más tierra
que una familia campesina en Colombia. Tengo que hacer aclaración que la ganadería en Colombia en alto porcentaje está en manos de latifundistas y personas que tienen relación con el poder en Colombia. En áreas protegidas se tiene aproximadamente unas 37 millones de hectáreas que pues está constituida por bosques y por parques nacionales, por páramos y otras formas de protección de la tierra. Ese más o menos es un contexto del estado actual de uso de la tierra en Colombia. Pero yo quiero hablar también, es un poco como de la espiral de despojo que ha habido de la tierra en Colombia. En los últimos años, de la década del 90 hacia acá, han sido despojadas, según entes del mismo estado y de investigación, unos 10 millones de hectáreas a los campesinos y campesinas. Esa tierra en este momento está en propiedad de terratenientes, de políticos de políticos nacionales, de mafiosos y de agroindustriales, principalmente productores de palma aceitera. Ellos son los que en este momento tienen la propiedad de la tierra, que le despojaron a los campesinos y campesinas, que lo hicieron, se lo ha hecho principalmente a través de la violencia paramilitar. Que esa violencia paramilitar no es una política pública de Estado, pero sí es una política de Estado oculta, que se la ejerce con el apoyo de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Militares y con el apoyo de los políticos que han llegado incluso a ser presidentes de la República, como el señor Álvaro Uribe Vélez, que hoy está pues en investigación y que está denunciado por la creación y conformación de grupos paramilitares. Ellos son los culpables del desplazamiento, desarraigo de por lo menos 6 millones de personas del campo, campesinos del campo a la ciudad. Solamente en los 8 años que estuvo de presidente Álvaro Uribe Vélez, hubieron 2,5 millones de personas despojadas. Y en ese tiempo, Álvaro Uribe Vélez entregó 8,300 títulos mineros sobre áreas campesinas. 8,300 permisos para explotación minera. Otra forma de despojo de las tierras también ha sido a través de las leyes. Han habido varios intentos de reforma agraria para democratizar la propiedad de la tierra en Colombia y darle acceso o el derecho que tenemos los campesinos a la tierra, pero todo ha sido únicamente documentos. No ha habido una acción de reforma agraria o de acceso a la tierra de los campesinos. Los campesinos en Colombia somos quienes hemos ido volviendo cultivables las tierras que antes no eran cultivables. Primero con el hacha y machete, luego con otras herramientas, y cuando el campesino ya ha tenido esas tierras ya para la producción, ahí es donde llegan los paramilitares, llegan los mafiosos y a través de la violencia expulsan o desplazan y despojan a los campesinos. Y los campesinos han tenido que seguir hacia otras zonas de colonización para poder cultivar tierras para darle de comer a su familia. Hoy hay una situación bastante grave porque el gobierno nacional acá tiene una política bastante fuerte de protección de los bosques, dice él. Y a los campesinos y los campesinas nos acusan de ser los deforestadores. En este momento hay unas 27,000 familias en áreas protegidas, es decir, en parques naturales nacionales. Esas familias estaban allí antes de que hagan la delimitación de esos parques.
y ahora han constituido una fuerza militar que se llama Artemisa para ir a sacar a estos campesinos, a estas familias campesinas, de esa área donde ancestralmente ellos han estado, han vivido. Igualmente también está ocurriendo con las zonas de páramo. En las zonas de páramo hay gente que pues utiliza esas tierras para el cultivo, para cultivos, y que como campesinos han logrado convivir con las... Los páramos son unos ecosistemas acá en Colombia de alta montaña, más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, que son las zonas productoras de agua. Y por ende, pues son sujetos de protección, pero ha habido una convivencia ancestral entre el campesinado. Ahora también al campesinado lo están expulsando de allí. Bueno, quisiera comentarles que por cuestiones de tiempo, en los acuerdos de paz se propuso resolver en parte el problema de la tierra en Colombia. Se propusieron unas metas de 7 millones de hectáreas para hacer todo el proceso de titulación, porque hay un problema en Colombia sobre las tierras, que la mayoría de las tierras están en posesión, es decir, no tienen títulos. Eso fue una meta que se propusieron en el acuerdo de paz. Y también se propusieron una meta de conformar un banco de tierras de 3 millones de hectáreas para darle acceso a los campesinos y campesinas que no tienen tierra para que ellos puedan cultivar. Pues ese es un acuerdo fallido, porque este gobierno, que es un gobierno que lo colocó Álvaro Uribe Vélez, ha desconocido esos acuerdos y ha echado para atrás absolutamente todas las acciones que venían en pro de democratizar la tierra en Colombia. Entonces, acá en Colombia seguimos los campesinos en condiciones bastante difíciles de acceso a la tierra. Cabe anotar que a pesar de que nosotros tenemos muy poca tierra ubicadas en zonas de montaña, sin ayuda del gobierno, sin una política pública que apoye, nosotros todavía sustentamos el 68% de la comida que se consume en Colombia, en nuestro país. Es decir, de nuestras pequeñas fincas campesinas va la mayoría de alimentos que en las ciudades la gente está consumiendo. Con los tratados de libre comercio, principalmente con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se empezó un proceso de criminalización de la agricultura campesina. Y decimos criminalización de la agricultura campesina porque nuestra agricultura, de ser una actividad cultural que no necesitaba sellos ni permisos, sino que era una actividad que se hacía en la comunidad, la siembra y la venta de estos productos, el gobierno empezó a exigir certificados y empezó a exigir unas condiciones bastante grandes de montajes para hacer agricultura, que únicamente están en capacidad de hacerlo las grandes empresas y las empresas multinacionales que tienen el negocio de la comida. Entonces, cuando la gente campesina saca la leche de sus fincas a vender al pueblo, se la decomisan. Cuando saca sus semillas a intercambiar o a sembrar en sus cultivos, la policía les decomisa, porque las semillas tienen que ser certificadas y tienen que tener unos certificados de transnacionales. Entonces, por eso nosotros decimos que la agricultura campesina en Colombia, a partir de los tratados de libre comercio, principalmente con Estados Unidos, sufrió una criminalización, porque nosotros seguimos haciendo una producción cultural, que es lo que nosotros lo hemos hecho ancestralmente, ¿sí? Por siglos.
y eso es lo que ha alimentado a nuestro país. Quiero terminar ya con un punto que se estaba quedando, que es el tema de los territorios. Nosotros como alternativa a toda esa intervención extractivista que se la hizo a través del paramilitarismo y a través de las leyes y a través del ejército y la policía, empezamos un proceso autónomo, un proceso propio de organización campesina que le llamamos los territorios campesinos agroalimentarios. Los territorios campesinos agroalimentarios es un acuerdo comunitario donde las familias campesinas se reúnen y deciden defender ese territorio, y en ese territorio, a través de la movilización social y a través de la oposición activa, se decide no dejar intervenir ninguna transnacional, sino nosotros seguir en ese territorio cultivando alimentos. En el territorio donde yo vivo, el cultivo principal es el café, un café de alta calidad que si acá se dejara que entren en vigencia los 36 megaproyectos mineros que están proyectados, pues ustedes como ciudadanos de Estados Unidos seguramente no van a tener la posibilidad de disfrutar esta delicia de café que nosotros exportamos o que nosotros mandamos desde acá de nuestro país. Entonces, los territorios campesinos agroalimentarios son una forma de protección de esas comunidades y de esa cultura campesina. Hoy nosotros estamos hablando de que esos territorios campesinos agroalimentarios son un refugio de vida campesina, porque a más de defendernos de la avaricia de las transnacionales que quieren intervenir en nuestros territorios para hacer la extracción de minerales, para apropiarse del agua, de la diversidad biológica, nosotros tenemos que enfrentar una situación del cambio climático. Hoy el clima ha variado sustancialmente y los cultivos, tanto para la alimentación y para la exportación como es el café, también están teniendo algunos impactos negativos. Entonces, en nuestros territorios campesinos, nosotros hemos empezado un proceso de selección y de seguimiento de las semillas nativas, de nuestras semillas para la alimentación, porque nosotros tenemos que garantizar una alimentación a las futuras generaciones. Si el gobierno quiere importar alimentos para la ciudad, pues que lo haga, pero nosotros en nuestros territorios campesinos vamos a seguir sembrando comida, porque el alimento que están importando no es un alimento que culturalmente y biológicamente es adaptado para nosotros como habitantes del trópico, porque los alimentos que importan son de Europa, de Estados Unidos, principalmente, o de Canadá, y no son alimentos que tengan el rastro genético que nosotros tenemos. Entonces, por eso nosotros estamos en los territorios campesinos recuperando las semillas ancestrales para producir alimentos y estar preparados en el cambio climático. Igualmente, también hacer un proceso de uso racional, de protección y bueno, y de cosecha del agua, que el agua va a ser otro elemento también que va a sufrir bastante en el futuro, bueno, cuando se adentre con más fuerza el cambio climático. Yo dejaría hasta allí, profesor René. Si luego pues hay alguna pregunta, pues con todo gusto yo la contestaría. Es difícil en 20 minutos hacer la relación de un proceso de luchas campesinas. Yo soy un campesino que llevo ya casi 40 años de liderazgo defendiendo estos territorios para la gente propia, para la gente de acá. Y si no hubiera sido así, este territorio estuviera inundado de transnacionales que ya nos hubieran envenenado el agua, hubieran prostituido nuestra gente, cambiado de vocación.
y seguramente pues acá ya no habría futuro para nosotros ni para nadie, porque cuando llega la minería únicamente deja el problema, el grande problema ambiental, la pobreza, y no hay tal desarrollo como ellos lo anuncian cuando llegan a los territorios. Muchas gracias, profe Ren. El micrófono, profesor. Ahora sí. Vamos a guardar las preguntas hasta después de las dos presentaciones. Muchas gracias, Roberto. Jan, ¿vas a introducir? Bueno, gracias. Gracias, Roberto. Primero quisiera hacer un anuncio para los estudiantes. Permíteme un momentito. If you're students in our classes, we would ask that you sign your name into the chat so that we have a record of your attendance here. So please don't forget to do that. Bueno, primero quisiera agradecer a nuestros invitados. Es un placer tenerles aquí con nosotros. Y quisiéramos darles las gracias para compartir sus ideas, sus experiencias y sus historias. Realmente es un honor estar aquí con ustedes. Y gracias. Bueno, next we have a speaker, Maria Leonor Yonda, and she is a member of the National Agrarian Coordinator Leadership in Cauca. One moment. Sorry, Yeah. sorry, John. Okay. We're having a moment with the interpreting. I just want to make sure it's going. Am I going too fast? No, I just don't hear it. 1 second. Okay. I think we can get started. I'll just continue the interpreting. I'm not sure if Paul's connection may have dropped. You want me to give it a second? Go ahead. Seguí nomás, Jan. Okay. Well, so I thought of something just in that brief pause. I was going to follow up on what Buenas Renee noches. said. Buenas noches. ¿Ya puedo continuar? See, should I do the introduction? Ok. Okay. ¿Me permite hacer la introducción? Jan, Su seguí, biografía. Jan, con la introducción. Okay, bueno. Okay, so Maria Leonor Yonda is a member of the National Agrarian Coordinator Group Leadership in Cauca, Colombia, and is the coordinator of the Committee on Human Rights. In 2007, she began her work in defense of human rights and became a leader in the Campesino movement. This is the peasant movement in Colombia, and in the fight for the rights of Black communities in her region. She has primarily worked in Black communities, promoting the formation of community schools, improvement of communication, and the construction of the Community Action Board as an example of territorial self-governance. She has also been a spokesperson for her region, promoting proposals for the voluntary substitution of crops for illicit use. She has worked tirelessly against the policy of forced eradication with the use of glyphosate fumigations. In 2008, this process led to the creation of the proposal called the Cordillera Changes, which promotes community-centered development proposals for the life and dignity of the local communities. In addition to having participated in the CNA Board of Directors, she has been a spokesperson for the Ethnic and Popular Campesino Agrarian Summit. So please give a warm welcome for Maria Leonor Yonda. Buenas noches, gusto en saludarlos. Sí, mi nombre es María Leonor Yonda, del Coordinador Nacional Agrario CNA Cauca, del suroccidente colombiano, en el departamento del Cauca.
más hacia el de trabajo de base con las organizaciones campesinas y comunidades negras, pues lo llevo desarrollando pues como desde el 2007. Inicia como mi proceso organizativo en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de los territorios y en defensa de la vida. Para nosotros como pueblos campesinos, comunidades campesinas negras, pues históricamente hemos sido marginados, abandonados, pero siempre las políticas del Estado ha estado encaminado en la guerra. Y la guerra porque por el abandono histórico, el abandono social, el abandono estructural de las comunidades más apartadas como son los territorios donde viven los campesinos, siempre se les ha dado un tratamiento de guerra, ¿no? Con la militarización y no ha habido salidas. Y podemos decir que desde el año 90 el agrocolombiano entra en una grave profundización debido al modelo económico que se impone en Colombia y al capitalismo. Y ese capitalismo tiene que ver mucho, pues, con, lo decía el compañero que me antecedió, tiene que ver con el TLC. El TLC, cuando se firma, pues, lleva al campesinado como al exterminio, podemos decirlo, a la desaparición. Porque en Colombia no olvidemos que es un país rural y que su actividad se debe más a la actividad de la agricultura. Siendo así un país que produce alimentos, pero que hoy tristemente no ha sido reconocido ni ha sido ayudado por los gobiernos de turno. Por el contrario, han sido estigmatizados. En el año 90, cuando se firma el Plan Colombia, porque los campesinos al ver que no hay inversión en el campo, no hay un desarrollo, pues aparece tristemente el incremento de los cultivos de coca. Y con ello, pues también la profundización del conflicto. Nosotros no desconocemos que el tema de los cultivos ha sido un problema social, pero no es porque los campesinos quieran sembrar coca, sino porque no les ha quedado otra alternativa, porque la coca les ha permitido en una situación, y con eso no queremos decir que nosotros defendemos los cultivos de coca, nosotros lo que defendemos es el campesinado, pero que históricamente por ese abandono estructural de los gobiernos, pues a los campesinos no les ha quedado otra alternativa que trasladarse, además que a eso se debe el despojo de tierras, pues irse a las zonas más apartadas de vida inhóspita, de situaciones difíciles, alejados de carreteras, de escuelas, pues a sembrar cultivos de coca. Y eso con eso pues ha llegado una situación de guerra que ha sido impuesta porque no han habido alternativas desde el gobierno. O sea, el gobierno siempre ha dicho que es que los campesinos son los responsables, que son los que generan la violencia en los territorios, porque se han dedicado a ser esclavos del narcotráfico, porque los campesinos siguen siendo pobres, siguen siendo estigmatizados, siguen siendo se discriminiza al campesino por su situación. En el 2000, en el periodo de Uribe, cuando el Plan Colombia se fortalece, pues viene con ello las grandes fumigaciones y eso pues Estados Unidos juega un papel importante en respaldar el Plan Colombia, que pues para nosotros los campesinos ha sido fracasos y si la historia no nos miente, lo que ha hecho es que los cultivos no han desaparecido, por lo contrario, se han incrementado y han llegado cultivos a donde antes no se cultivaba, pues hoy hay grandes extensiones. Y con las fumigaciones y las aspersiones, lo que ha hecho es que los cultivos se trasladen de un territorio a otro. Pero con eso también, en el 2000, cuando en el 90, a finales del 97, 98, cuando se da el asesinato de Pablo Escobar, pues lo que hacen es que se hacen unas alianzas
con lo que hoy reconocemos narcoparamilitarismo. Y ese narcoparamilitarismo tiene que ver mucho con lo que hoy está sucediendo en el Estado colombiano, lo que tiene que ver con Álvaro Uribe, con el presidente Duque, que están sumergidos en el tema del narcotráfico. O sea, ellos fortalecen, al desaparecer Pablo Escobar, pues estas élites, estos grandes, se hacen alianzas, y entre esos también las fuerzas militares. Las fuerzas militares, si mal no recordamos, han sido un eslabón importante en el tema del paramilitarismo, en el desplazamiento, en la violencia profundizada en los territorios y sobre todo en el campo. Y lo que hace es que estos cultivos se fumigan y se genera más corrupción. Y con eso no ha solucionado. Si ustedes se pueden dar cuenta, en el 2000 se aspersaron todo Colombia, sobre todo en el Putumayo, Catatumbo, en el departamento del Cauca, en el Pacífico, en todo Colombia, pero quien sufrió un gran desplazamiento, pues porque las comunidades en últimas, cuando esto sucede, se desplazan de sus territorios. Mas, sin embargo, no decir que las comunidades han venido a través de la historia, los grandes paros del 99, 97, 99, las grandes movilizaciones cocaleras del suroccidente colombiano y sobre todo el Cauca, donde plantearon una alternativa a decirle al gobierno cuál era la ruta y la salida al tema del cultivo de la coca. Pero estas propuestas en el marco de las movilizaciones nunca han sido atendidas por los gobiernos. Por el contrario, siempre se ha criminalizado al campesinado y no han habido respuestas de los gobiernos, y las comunidades lo que siempre han solicitado es que haya inversión en los territorios, haya inversión en la educación, en la salud, en las viviendas, en los temas de infraestructura, construcción de carreteras, construcción de vías, y que haya inversión en el campo, que pues les puedan a los campesinos garantizar sus cosechas, que les garanticen la comercialización de sus productos. Pero esto no ha sido tenido en cuenta y llevamos ya decenas de acuerdos firmados frente a este tema y no ha sido posible. Los campesinos han dado el todo por el todo para salir de esa situación de esclavitud, porque en últimas quienes se benefician del narcotráfico pues son las grandes cadenas, que son como los precursores químicos, como son los grandes bancos, como son las grandes empresas, que con alianzas pues hoy las grandes empresas en Colombia, pues no podemos mentir y no podemos esconder una realidad, es que hoy el capitalismo que se mueve en Colombia gira alrededor del narcotráfico. Hoy por eso las campañas políticas, la financiación de las campañas electorales están financiadas por el narcotráfico. Entonces, todo este tema del narcotráfico ha permeado las élites y por eso nosotros siempre planteamos que el fracaso porque Colombia no ha tenido una soberanía en plantear una salida alternativa al tema de los cultivos, y pues Estados Unidos ha jugado un papel importante en financiar la guerra, en fortalecer el pie de fuerza militar, cuando realmente si se fortalece la fuerza militar, nosotros siempre hemos dicho, en vez de dar plata para la guerra, ¿por qué no se da el dinero para el desarrollo del campo? Ya que en últimas, hoy se importan alrededor de 18.000 toneladas de alimentos, y pues todo lo que siembren los campesinos, pues como lo decía el compañero, no hay forma de cómo comercializar, porque no hay flexibilidad. Hay unas normas que no permiten, porque no hay garantías de compra y de comercialización. Entonces, todo esto ha hecho que la economía y que el campesinado entre en una crisis de profundización, a tal pues que su vida gira en torno siempre a la violencia, o sea, militarización, glifosato, erradicación forzada, y en últimas, pues los campesinos, sin tener alternativas, pues recurren a defender sus cultivos y terminan confrontando con la fuerza militar. Hoy no
y para nadie es un secreto que hoy en Colombia, sobre todo donde hay presencia de cultivos de coca, hay un gran pie de fuerza militar, y si lo podemos decir en el suroccidente y sobre todo en el departamento del Cauca, hay alrededor de 8.000 hombres de las fuerzas militares, sobre todo en la costa pacífica, Cauca, norte, y esto no ha funcionado, no ha solucionado. Hoy la violencia, hoy las masacres han aumentado, la violencia han aumentado, y el Estado no ha dado solución, ha sido inconstitucional en brindarnos las garantías de seguridad, en brindarnos las garantías de la vida, de permanecer en los territorios. Y todo ese dinero que se invierte en el Plan Colombia históricamente ha sido un fracaso. Y lo decimos porque para asperjar 1 hectárea de área cultivada de coca son 72 millones de pesos que se van para asperjar. Y si tienen que asperjar 3 veces 1 hectárea, a eso le sumamos casi alrededor de 250 millones de pesos para asperjar 1 sola hectárea. Y si asperjar 140.000 hectáreas que hay, entonces si eso lo sumamos, pues eso son sumas exorbitantes. Mientras esa plata se invierte en glifosato, en pie de fuerza, en fortalecer el pie de fuerza militar, pues se debiera invertir en el campo. Las comunidades han tenido y creemos que hay experiencias muy buenas, como la son en Arauca, al centro oriente de Colombia, donde las comunidades mismas erradicaron sus cultivos de coca y donde dijeron los cultivos de coca son un problema social, y ellos mismas, los campesinos, dijeron vamos a erradicar y erradicaron efectivamente la coca, y en esos plantíos de coca pues hoy hay una gran diversificación de agricultura. Entonces creo que desde esas experiencias del Catatumbo, en el mismo Cauca, Putumayo, Nariño, han planteado propuestas alternativas para salir de este tema del narcotráfico y del tema de los cultivos, pero esto realmente el gobierno siempre ha sido terco, no ha tenido voluntad de cuál es la ruta y de cómo solucionar, porque hay un interés de seguirse manteniendo en el tema del narcotráfico, como lo decía anteriormente. Para nadie se puede esconder que hoy las grandes fuerzas militares, donde hacen control, llegan los grupos armados, llegan los grupos que actúan de forma paramilitar, y cuando se firmaron los acuerdos de FARC, había una gran esperanza porque ahí se planteaba el tema del punto número 1, que tiene que ver con todo lo de reforma rural integral, y la gente apostó a ser parte del grupo de las familias, firmaron el PENIS, y con eso entraron familias, pero el gobierno inicialmente les dio unos primeros pagos que eran de 1.200.000, y que supuestamente iba a haber asistencia técnica, iba a haber garantías de comercialización, pero esto nunca sucedió. Y cuando se encontraron en el camino que mucha gente campesina, que históricamente ha vivido en áreas protegidas, en parques y en todo lo que tiene que ver en áreas forestales, pues no se pueden desarrollar actividades agrícolas porque la ley no lo permite. Y como lo decía el compañero anteriormente, son gente campesina que llegó antes de que se decretara la norma. Y con esto pues hubieron muchos obstáculos para que la gente pudiese salir de ese tema de los cultivos, pero la gente con voluntad le decía al gobierno, vamos a suscribir el acuerdo del punto 4 y vamos a entrar. Por hoy, muchas familias firmaron, y si el cumplimiento de esto es del 0,3% de cumplimiento de los acuerdos. En el tema de tierras no hay. En el tema de solución al tema de áreas, zonas de reserva, tampoco hay. Se plantearon figuras territoriales para desarrollar actividades agrícolas, pero tampoco la norma y la ley no lo permite porque el gobierno no ha tenido voluntad de
hacer cumplimiento. Mas, sin embargo, la gente le apostó a los que no entraron en PENIS, plantearse como el Cauca, la cordillera cambia, porque en el departamento del Cauca y sobre todo donde yo provengo, en zona del municipio del Tambo y Argelia, es donde más cultivos de coca hay. Hay alrededor de